Gracias por tu palabra. Oramos para que no tengamos comezón de oír tu palabra, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas abrir nuestros oídos espirituales. Y esa palabra que tú hoy nos vas a enseñar y nos vas a dar, realmente sea de edificación para tu cuerpo. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. ¿Quiénes trajeron sus espadas? ¿Quiénes trajeron la Biblia? Ay, veo que hay mucha gente que trajo la Biblia. Las espadas, la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedece a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, escuchen esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso en esta mañana lo que vamos a hacer es lo que está diciendo Samuel aquí. Vamos a prestar muchísima atención porque la palabra de Dios siempre nos quiere hablar y es para nosotros. Amén. Y esa es nuestra oración. Entonces hoy vamos a hablar de la mayordomía. Hoy vamos a aprender acerca de la mayordomía del reino de Dios. Entonces, normalmente al hombre natural, la manera de hablar a veces no nos beneficia. Todos nosotros decimos, mi casa, mi agenda, mi familia, mi ministerio. ¿Ya escucharon eso alguna vez? Mi iglesia, todo es mí. Y tiene ese sentimiento de posesión que realmente nunca nos fue dado a nosotros. De hecho, nosotros muchas veces decimos, Señor, te amo, Señor, me someto a ti, me someto a tu palabra, cantamos, gloria a Dios, pero realmente lo que hacemos es solo de palabra y no de hecho. Por eso, la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, orar para que la palabra no solamente la escuchemos como dijo Samuel, prestemos atención porque eso es mejor que la grosura de los carneros, sino la oración tiene que ser para poner por obra esa palabra. Y esa es nuestra oración de todos los días, por lo cual oramos. Entonces, ¿por qué nos cuesta rendir muchas veces nuestro tiempo, nuestro carácter, nuestras finanzas o nuestra familia del Señor? Porque nos creemos dueños de todo. Y eso vamos a aprender hoy que no es así. Y tenemos que dejar entrar la palabra, dejar que nos ordene, dejar que nos incomode. A veces la palabra no nos gusta lo que escuchamos, ¿no? Entonces nos incomoda, nos sentimos mal. Dura es la palabra, le dijeron los discípulos a Jesús, ¿quién la puede oír? Y muchos dejaron de estar con él en cierto momento. La palabra mayordomía viene del concepto griego oikonomos. La palabra oikonomos significa administrador, gerente o el que gestiona los asuntos de una casa. Y a eso nos llamó Dios. Entonces no podemos decir nosotros, yo no soy gerente de nada. Sí, sos gerente. Sos gerente del reino de Dios. Vos administrás los recursos del Señor. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice la palabra. Vos y yo somos administradores de nuestras familias, de nuestro tiempo, de la agenda, que en realidad no es nuestro. Todo es de Él y le pertenece a Él. Por eso la palabra mayordomía tiene ese significado, administrador, gerente o el que se ocupa de los asuntos de una casa. Salmos 24:1. Vamos a aprender del Señor. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud,
¿De quién es? No es nuestro. El mundo y los que en él habitan somos de Dios, porque le pertenecemos. Porque el precio que pagó Jesús en la cruz fue de lo más caro que se pudo haber pagado en el universo. Y por eso le pertenecemos a Él. Y todo es de Dios. Entonces nosotros no somos dueños, somos administradores, somos mayordomos. Digan conmigo, soy mayordomo. Más fuerte, soy mayordomo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que el Señor nos da, que podamos liderar sus recursos, porque son de Él. Y además de un privilegio, es una responsabilidad gigantesca. Y ahora vamos a ver por qué, dentro de un ratito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que el orgullo, que la palabra de Dios pueda romper ese orgullo o mala enseñanza o mal concepto que tenemos de que nos creemos dueños de todo. Porque el orgullo también sabe cantar, sabe venir los domingos a la iglesia, sabe entregar ciertas áreas de nuestras vidas, pero hay otras que dicen, no, esta parte acá no me cierra en la palabra. Entonces, esta área sí, pero esta área no, Señor. No voy a soltar esto. Mi carácter es mío, no lo voy a soltar, pero esto sí. Entonces, en realidad lo que hacemos es, nos estamos ensimismando en nosotros mismos, cuando la palabra dice que todo le pertenece al Señor, como acabamos de leer en Salmos 24:1. En Primera de Crónicas 29:14 dice lo siguiente: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué pasa? Te damos. No. Primera de Crónicas 29:14. Ahí está. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No cabe ninguna duda con la palabra. Todo es del Señor. ¿Y de quién recibimos? Dice acá. ¿De quién recibimos? De Él recibimos. Y de lo que Él recibimos también damos. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando recibimos, recibimos del cielo, del Señor. Y cuando damos, también damos bajo la voluntad del Padre. ¿Qué nos toca hacer entonces? Orar por lo que el Señor nos entregó, para que lo administremos conforme a su palabra, correctamente, y no conforme a mis emociones, ni a mis sentimientos. Yo siento que, me parece que tal cosa. Y en realidad eso no tiene nada de espiritual. En realidad lo que tengo que hacer es poner en las manos del Señor lo que Él me entregó, orar por eso y pedir dirección a Dios. ¿Se acuerdan que cuando estábamos orando en la primera parte, la palabra de Dios en Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? ¿Y por qué a veces creemos saber más que el Señor? Nos queremos apoyar en nuestros propios pensamientos. Creemos que sabemos más que el Señor. Y encima, siendo administradores y mayordomos, creemos a veces que somos dueños de todo. Y en realidad no somos dueños de nada. Según su palabra, somos administradores y mayordomos. Entonces yo tengo que hablar con el dueño de la casa para saber cómo le gusta a él que administre su casa, sus bienes, su tiempo, no es mi tiempo. Sus recursos no son mis recursos. Si sos líder de célula, su célula. Me cuesta muchas veces a mí no decir, me voy a mi célula, la que me toca liderar con mi esposa. En realidad no es mi célula, es del Señor. Esta no es mi iglesia ni de los pastores, es la casa del Dios, Él es el dueño.
Hay que aprender a cambiar ciertos vocabularios que se nos van metiendo en la cabeza. Este es mi dinero, esto me lo gané yo. Vos no ganaste nada. Dios te permitió que esos recursos llegaran a tus manos para que lo administremos correctamente. No te gusta, ¿no? Es difícil la palabra. Pero con el Espíritu Santo, así como cantábamos con la alabanza, ven Espíritu, ven, ven. Cuando viene el Espíritu Santo y nos trae esa convicción de juicio, justicia y pecado, cuando la convicción del pecado viene a mí como un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me trae arrepentimiento. Cuando me arrepiento, ¿qué hago? Pido perdón, y cuando pido perdón me vuelvo a encauzar en la palabra de Dios y que la palabra sea el centro de nuestras vidas. No es mi carácter, no es lo que me parece, no son mis cosas, no somos dueños de nada. Somos administradores, somos mayordomos. Amén. Entonces, Dios solo no bendice y se va. Cuando bendice, también entrega una responsabilidad. Porque es de Él y es nuestra responsabilidad administrarlo. Primera de Corintios 4, versículo 2. Dios tiene requerimiento para tu vida y la mía, para que sea una vida ordenada. Si vos sos varón o sos mujer, pedile al Señor que ordene tu vida. Voy a hablar de las finanzas un poquito ahora. La finanza es algo que naturalmente a los seres humanos nos cuesta muchísimo. No somos unos genios administrando los recursos económicos. Pero eso requiere un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que planifica. Hoy tengo que estar en Samaria, mañana me voy a Judea, todo planificado tenía. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere, esto como cuando uno presenta un currículum, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de la profesión? Se requiere de los administradores, todos nosotros, ¿qué cosa? Que cada uno sea hallado. Wow. ¿Cómo tenemos que ser hallados? Fieles. No, pero yo no siento, no tengo ganas. Fiel. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no me tocó todavía el bolsillo. Entonces no siento diezmar ni ofrendar. Fiel. El Señor, cuando nos pida rendir cuentas de todo lo que hemos hecho, no nos va a preguntar, ¿sentiste entregar tu familia, tus finanzas, tu tiempo? No nos va a preguntar si sentimos o no. Porque el reino de Dios no se mide por sentimientos, se mide por fidelidad. Y la fidelidad te va a llevar a la obediencia. Entonces, vuelvo a decir, la medida es la fidelidad. No es cuán viral sos en redes sociales, no es cuán aplaudido sos, no es qué bien predicás en tu célula. Fiel. ¿No tenés ganas de ir a tu célula? ¿Hace frío? Orá y con más razón tenés que ir. Porque ese no tenés ganas es una emoción que proviene de la carne. ¿Y el enemigo que ataca? Las emociones, la mente, el centro de la voluntad del hombre, el alma, es la mente del Señor. Entonces empiezan las voces, los dardos de fuego, como dice Efesios 6. ¿Para qué te vas a ir? Hoy hace frío. Siempre lo mismo en la célula. Sí, siempre lo mismo en la célula, la palabra de Dios. Sí. Porque vos elegís. O siempre lo mismo en la célula o siempre lo mismo en el mundo. Porque en el mundo es siempre lo mismo. Protagonismo, distracciones, me desvío de la palabra, tentaciones. Tentaciones viene del no sé cuántos años atrás. David tuvo tentación cuando la vio en la ventana de enfrente a la mujer que no era de él.
Satanás tuvo la tentación. El primer pecado de Satanás dice que él vio y codició el reino de Dios. Tentaciones. Entonces el mundo se trata siempre lo mismo. La palabra de Dios es una. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra de Dios, escuchen, te renueva el entendimiento. Romanos 12:2. Y cuando vos tenés renovado el entendimiento, es cuando comprendés la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor si no estoy renovando mi entendimiento? Y si yo no renuevo mi entendimiento con la palabra de Dios, quédate tranquilo que te la va a renovar el mundo. Y el mundo está bajo el dominio del maligno, dice la palabra. Sí, el mundo, dice la palabra, está bajo el dominio del maligno. Sí, pero un hijo y una hija de Dios está bajo el dominio de su palabra. Amén. Necesito alimentar la palabra de Dios en mí. Porque si la dejo morir, la palabra no va a morir. En realidad vos vas a morir. Parábola de los talentos. Hablando de bendición, pero al mismo tiempo responsabilidad. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. No vamos a leer todo porque va hasta el 30 y es largo, pero les relato rápidamente. Dice la palabra de Dios que un señor, yéndose lejos, le dio talentos a 3 personas diferentes. A uno le dio 5, ¿sí? A otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. No te ofendas ni te enojes porque uno tiene 5, el otro tiene 2 y a vos te dieron 1. Porque dice la palabra que Él dio según sus habilidades y capacidades. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que al que le dio 5 desarrolló otros 5. Y el Señor le dijo, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Buen siervo, fiel, pasa en el reposo de tu Señor. Al que tenía 2, no le dijo, qué capo que sos, te di 2, hiciste 4. Le dijo exactamente lo mismo. Buen siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. ¿Se dan cuenta que la medida es la fidelidad y no es la cantidad? Por eso vos y yo no tenemos que enojarnos. Si mis recursos son menores que el otro, o ando comparándome, este tiene más que el otro y por eso produjo más. No es la medida del Señor. La medida del Señor es la fidelidad y la responsabilidad. Porque Él entregó, dice, sus talentos a las personas para que desarrollen. Pero hubo uno al que le dio un solo talento. Mateo 25, versículo 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, digan conmigo, sin excusas. Sin excusas para el Señor. No, lo que pasa es que él tiene 5 autos y yo tengo uno solo. Lo que pasa es que él gana mejor que yo, entonces como yo gano menos, no voy a diezmar, por ejemplo. Wow. Pero 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, excusas, y recoges donde no esparciste. ¿Por qué si sabía todo eso no trabajó el talento que le dio al Señor? Primera pregunta. ¿Sabía que era un hombre duro su Señor? Sí. ¿Sabía que cuando llegaba iba a demandar rendición de cuentas? Sí, también sabía. Algún día tenía que volver el Señor.
el Señor va a volver a buscar a su iglesia. Y nuestra oración es para que todo eso que nos dio, que puso en nuestras manos, recursos, finanzas, tiempo, agenda, lo trabajemos y no digamos como este: Señor, sabía que eras hombre duro, entonces no hice nada. Lo que hice fue esconder, porque eso hizo. Lo enterró. Enterró algo del Señor, no desarrolló. No entierres lo que el Señor te entregó en tus manos, no lo entierres. Porque el día de mañana el Señor nos va a demandar. ¿Qué le vamos a decir? No, tuve miedo, sabía que eras un hombre duro. Entonces lo que hice fue, como tuve miedo, me quedé sentado tomando mate en mi casa y agarré y enterré lo que me diste. No hice nada. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a convencer de su palabra. Yo espero que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón, no yo, pero el Señor es quien nos va a traer la revelación a nuestros corazones. Lo más duro de todo, ¿se acuerdan que recién dijimos dura es la palabra? ¿Quién las puede escuchar? Le dijeron los discípulos a Jesús. Y en aquel momento muchos dejaban de estar con él. La palabra acá tiene cosas muy duras, ¿no? Cuando al final le dice, en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Al que tenía uno, al que no hizo nada, le sacó los talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Wow. Y más arriba, el Señor le dice dos cosas al que le dio un talento. Le dice dos cosas muy duras. Le dice: siervo malo y negligente. Y para rematar, en el versículo 30, más duro. Vamos al versículo 30. Ya venía a decirle siervo malo y negligente. Y en el 30 dice: y al siervo durísimo, inútil, le dice. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No me miren a mí, no se enojen conmigo. Pero el Señor dice siervo malo, negligente, y después le dice inútil. Terrible. El juicio de Dios. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de orar al Señor y que nos enseña a administrar lo que Él nos dio? Porque es de Él. Porque Él, como se fue y subió a los cielos, va a volver. Y Jesús dijo: espero que cuando vuelva a la tierra, que sean todos hallados activando la fe, dijo el Señor. Y esos son los frutos. Y también nosotros esperamos. Por eso venimos y nos congregamos. Por eso vamos a nuestra célula. Por eso, si sos líder de célula, liderás una célula. Por eso tu voz, cuando predicás, líder de célula, es un instrumento de Dios. No es para que vos te subas a la nube y te creas más que el que no lidera. No lidera por ahora, no lidera. Pero no dice la palabra que vos tenés que tratar como superior a todas las personas. No le eches de menos a nadie. Siempre pongo el ejemplo yo, ¿no? Vieron que en la vida tenemos nosotros relaciones con personas que no nos queremos relacionar. En otras palabras, que no le tragamos o no le aguantamos. Orá por esa persona, porque mañana puede estar exactamente acá, convertida como un nuevo hijo, una hija de Dios,
alabando al Señor al lado tuyo. Entonces no somos nosotros. Saquémonos de la cabeza que somos el centro de la vida y de la historia de todo el mundo. Solo uno te metió a vos y a mí en el centro de su vida, Jesús. Porque Él se fue a morir por nosotros y nos vio a cada uno de nosotros. Y no existe y ni va a haber alguien que lo haga mejor que Él. La mayordomía lo que hace es que revela cómo administramos lo que hablamos hace minutos, los tiempos, los dones, los bienes. ¿Dónde se ve eso? En lo cotidiano. Lo que yo priorizo, eso es a lo que voy a priorizar. Recién decíamos hace un rato, si yo no me hago el tiempo, no va a venir un tercero a decir, mirá, ¿sabes qué? Te compré 2 horas para ir al culto, tomá, no te salió nada. El tiempo lo definís vos, el tiempo es del Señor. Pero en ese libre albedrío que el Señor nos dio, tomamos las decisiones nosotros, los hijos de Dios. Entonces, Efesios 5:15, seguimos aprendiendo la mayordomía, que se ve en la agenda, que se ve en la casa, que se ve en el diario vivir. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia, lo contrario a negligencia, al siervo malo. Diligente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, cuidá lo que haces, cuidá lo que hablas. El trabajo que vos tenés, ¿de quién es? ¿Del Señor? Vos estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa es que el dueño de la empresa no sabe que no es el dueño, es el Señor, el dueño de todo. Como leímos en Salmos 24:1. A Él le pertenece toda la plenitud de la tierra y los que en Él habitan. Y si yo quiero habitar, como dice el Salmo, ¿podemos proyectar Salmo, Héctor, Salmo 91? Al que habita, no al que va de paso. ¿Quién es el que habita? El que está cerca del Señor, de su palabra. El que es encontrado fiel y no, ¿cómo era? Malo, negligente, inútil. Eso dice la palabra, ¿no? Este es diligente. Y el que es diligente anda buscando el reino de Dios en todo tiempo. Aunque su carne le diga otra cosa. ¿Te insultó? Reventale vos también. No, eso no es precisamente esto. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, claro que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo habito al abrigo del Altísimo? Cuando me refugio en su palabra y no en mis emociones, sentimientos, carnalidad. Entonces, mirad pues con diligencia, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cuáles son las prioridades con el tiempo que el Señor te dio? ¿Estamos buscando realmente al Señor en el día a día, en su palabra, en mi lugar de trabajo, en mi casa, en mi corazón, en mi intimidad cuando no hay nadie y nadie me ve? Esto que voy a contar es real. Trabajo en una empresa muy grande. Cuando me voy al sanitario, el sanitario tiene varios lugares.
Se mezclan los sonidos de los celulares, porque uno está viendo video, el otro está no sé qué, el otro está con audio, el otro está... Y se pasan tanto tiempo ahí adentro. No es que yo le ando controlando a todo el mundo, ¿no? Pero te das cuenta que están media hora dentro del sanitario. ¿Es una locura? El sanitario le gobierna a esa persona, no sé. O el celular le gobierna. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? El horario para almorzar. Normalmente en una empresa 45 minutos, una hora. ¿En cuánto tiempo almorzamos, vos y yo? 20 minutos como mucho. ¿Qué hacemos los otros 25, 30 minutos que nos sobran? Yo no voy a decir, cometer el pecado de decir, no, yo termino y me voy a orar. No, tampoco. Pero cuidemos los tiempos, cuidemos los tiempos. Quizás pudiste hablarle a alguien del Señor, quizás te metiste a escuchar alguna prédica, quizás leíste la palabra algún ratito. Quizás no hiciste nada, quizás es sentarte en tu lugar y pensar en las cosas del Señor. ¿Cómo voy a hacer para mejorar esto? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? ¿Cómo voy a hacer para administrar mejor este recurso que viene del Señor? Entonces, un mayordomo fiel no le da a Dios lo que le sobra. Un mayordomo fiel ordena su vida alrededor de la voluntad de Dios. Fiel, fiel, fidelidad. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ahí tenés la diversidad de los dones. Ministrelos a otros. ¿Qué significa ministrar? Ministrar es servir, servicio, eso es. Está el ministerio de alabanza, sirve en la alabanza. El ministerio de ujieres sirve a las personas en la congregación como un servicio. Entonces, ministrelos a los otros porque el don es para servir. Digan conmigo, el don es para servir, no para lucirme. El don es para servir, porque lo veo a Cristo. No es para lucirme o exaltarme yo. Ojo con eso, iglesia, que hay personas que entran en algún ministerio, empiezan a crecer y se le va yendo la cabeza para otro lado. Por eso la oración, la humildad. Porque es para Dios y nosotros somos administradores y mayordomos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, alabanza es una forma, ujieres es otra forma, célula es otra forma. Las personas que están en la puerta recibiéndonos es un ministerio, esa es otra forma. Son dones. Ustedes saben que en la palabra de Dios, el don de servicio dice que es un don. El servicio dice que es un don. No todas las personas tenemos el don de servicio. Pero como es multiforme la gracia de Dios, quizás tengo el don para cantar. Quizás tengo el don para predicar, no sé. Quizás tengo el don para... soy bueno en sonido, en multimedia. Es un ministerio también el de sonido y el de multimedia. Por eso ahí es donde tengo que crecer. El Señor me dio 2 talentos, hago 4. Me dio 5, multiplico. Porque el reino de Dios habla de multiplicación, no habla de suma. Porque Dios multiplica tus fuerzas y las mías si nos quedamos sin ellas. Porque es de Él y todo es para Él. Proverbio 3:9. Voy mirando la hora porque a veces me voy y no me doy cuenta. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué más? Y con digan conmigo, lo primero. Y con la primicia de algunos de tus frutos, no. Todos.
Esto lo hablamos muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo. Jesús, cuando fue a la cruz, al primero que vio fue a vos y a mí, lo primero. Y aunque le dolía y le dolieron los latigazos, los insultos, etcétera, etcétera, siguió mirándonos y fue fiel. Entonces lo primero que tiene que hacer un hijo, una hija de Dios, es honrar al Señor. Cuando cobras tu salario, ¿por qué vas y le pagás a fulano y a mengano primero? ¿Cobraste tu salario el 29, el 10 de cada mes, no sé, el 5, el 7? Lo primero que tenés, y te va a parecer hasta ridículo si querés, lo primero que tenés que hacer es, ¡trac! No pago nada. Aparto el diezmo y ofrenda, porque la palabra habla de diezmo y mucha gente se olvida, ¿no? Pero Malaquías, cuando el Señor reclama, dice diezmos y ofrendas, no dice diezmo solo. El diezmo, sabemos que es el 10% de nuestros bienes, salarios, etc. Y la ofrenda es una ofrenda de corazón. Ponele el número que quieras, 1%, 2%, 3%, 0,000001 si querés. Es una ofrenda. Pero lo primero que tenemos que hacer, yo honro a mi Señor porque Él es el que me provee, Él me dio este trabajo, Él se merece las primicias de mis frutos que vinieron por causa de Él. Entonces lo que viene de arriba, de bendición recibo y con bendición tengo que dar y eso le doy al Señor otra vez. Y eso vuelve otra vez a subir al Señor como olor fragante, no por el monto, sino por tu fidelidad. ¿Usted cree que el Señor está mirando, que necesita, no sé, el diezmo de un salario mínimo o menos de un salario mínimo? O hablemos de 50 millones de dólares. Los que necesitamos somos nosotros, porque nuestro corazón es el que está siendo probado. Nuestra fidelidad al Señor, porque nosotros le necesitamos a Él. Y como un acto de amor a la obediencia a su palabra, recibo y hago un ejercicio, doy porque soy generoso, entendido en la palabra de Dios y eso sube otra vez. Ese es Dios. Por eso, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Porque Jesús dijo que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando somos bendecidos o cuando creemos que somos bendecidos con el mundo, porque el mundo lo que quiere hacer es corromper la mayordomía, la administración que el Señor nos dejó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Me voy a dar vuelta. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo o que están en el mundo. Vuelvo a decir, cobré mi salario, me voy a comprar, me merezco, entonces como cobré el aguinaldo, voy a cambiar mi celular. Si sos hombre casado, ni se te ocurra hacer eso por voluntad propia. Lo que tenés que hacer es consultarlo con tu esposa. Muy bien. ¿Por qué tienen economías separadas algunos matrimonios? No levante su mano, como dice el pastor. ¿Acaso nos dijo el Señor que somos una sola carne? Este es tu salario y este es mi salario. Ni tuyo, ni de él, ni de ella. De Dios. Hay situaciones, yo voy a contar la mía porque la viví. Yo ganaba bastante menos que mi esposa, que está acá sentada. Y eso para un hombre es muy difícil. Lo reconozco, lo viví, así que con propiedad les puedo contar. No estábamos en los caminos del Señor. Cuando entramos en los caminos del Señor,
nos ordenamos y empezamos a decir, esa palabra de que son una sola carne la vamos a honrar en todos los sentidos. Entonces es una sola economía. Pero resulta que mi esposa no sabe cuánto gano yo o mi esposo no sabe cuánto me entra en el mes a mes. Entonces no somos una sola carne. Entonces la mayordomía que hablamos al principio no tiene ningún sentido si no soy transparente con mi propia carne, porque así llama la Biblia, una sola carne. ¿Cómo puedo ser fiel con otras cosas? Algunos me miran con una carita. Me están tirando granadas, Tomahawk, son los misiles. Esta no es una prédica muy cómoda que digamos, ¿no? La cruz nunca es cómoda. Juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Tiene algo de cómodo eso? Entonces, de cómodo no, pero sí de mucha bendición. Y cuando el Señor activa la bendición, después empieza a ser una comodidad. Cuando hicimos una sola economía, ya es cómodo. Es más, yo no manejo nada. Ahora maneja la administradora. Ya no te cuesta. Lo que pasa es que necesitamos ejercitar esos músculos espirituales. Entonces, una sola carne, maridos. A mí me gusta mucho hablarle a los hombres, por eso le hablo tanto a los hombres. Varones esforzados y valientes del Señor, reyes y sacerdotes del hogar. Nosotros somos los líderes de un hogar. Y tenemos que pedirle al Señor, a Jesús, predicar con el ejemplo. Yo no podría predicar ni ninguno de nosotros algo que no estoy haciendo. Porque es muy fácil decirlo, escribirlo, lo relato, pero si no lo hago, ¿cómo lideraba Jesús? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Si la célula empieza a las 7 de la tarde, yo, líder de célula, no puedo llegar a 7:15, 7:10. A no ser que tenga algún imprevisto y aviso, chicos, llego tarde, llego 10 minutos tarde, me pasó esto, pinché una rueda, no sé. Mayordomía también eso, ¿eh? Los tiempos del Señor, las ovejas del Señor. ¿Dónde nos quedamos? Primera de Juan 2:15. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro es el tiempo, o si tu tesoro son las finanzas, o si tu tesoro son la familia, allí va a estar priorizado tu tiempo y todos tus recursos. Porque allí también estará tu corazón. Entonces Jesús cuando habla acá no habló solo de dinero, habló del centro de la vida nuestra. Tu tesoro es aquello a lo que le das valor supremo y donde pongas tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Dónde estamos poniendo nuestro tesoro? Y fíjense que la palabra tesoro precede a la palabra corazón, o sea, está antes. Si mi tesoro es ser, todo el tiempo quiero estar comprando, estar bien vestido, entonces me compro todo el tiempo ropas de marcas que realmente no las puedo comprar, o sea, me producen una deuda enorme, pero no con una cuestión de quiero aparentar, yo siento que merezco, quiero que todo el mundo vea, agarro y tac, me ensarto con una deuda hasta acá. Lo mismo cuando queremos cambiar el auto o la moto.
O el teléfono, chicos. Este tiene 4 años, está roto la cámara acá. Y me dicen a mí, ¿vos te puedes comprar el...? Y sí, me puedo comprar, pero la verdad que no tengo ahí puesto el... No quiere decir que esté mal, ¿no? Uno ciertos gustos se puede dar. Lo que está mal es cuando te das esos gustos y después te endeudas hasta acá. Eso es lo que está mal. Ahora, si te lo puedes comprar, gloria a Dios. David murió lleno de días, lleno de gloria y lleno de riquezas. No hay ninguna historia. Dios no tiene problema con el dinero. La palabra dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Si hubiese tenido problemas con el dinero, entonces David moría pobre, qué sé yo. El problema es cómo administras el dinero. El problema es dónde está puesto tu corazón. Ahora, si vos los recursos que el Señor te da, orás, lo administrás, hacés lo que tenés que hacer, de todo lo que estuvimos aprendiendo hoy, por supuesto que va a ser de bendición. Cuando el hermano o la hermana necesitan o necesiten, estás ahí. Si te sobra y tenés los recursos que no son tuyos, lo usás para la gloria de Dios. No es para tu gloria. Por eso sos de bendición. La vida en la tierra es una mayordomía temporal. Estamos en una pasantía. Nos estamos convirtiendo en administradores. Yo no puedo creer el privilegio que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios de administrar los recursos del Señor. Y a veces nos creemos mucho porque estamos administrando los recursos de mi jefe. Eso no es ningún privilegio. ¿Es una bendición? Sí. Pero no de mi jefe, es del Señor. Me confió cosas. Me confió tiempo, me confió familia, me confió recursos económicos, me confió un trabajo, me confió una célula. Sobre poco has sido fiel, sobre te va a probar el Señor, obvio. O vos pensás que te va a entregar, no sé, 5 empresas, 14 barcos y una flota de aviones. Y 1000 personas en una congregación. No es así. Nuestra fe va a ser probada. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos que hablamos hace un rato? A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. ¿Según qué? Sus capacidades, dice la palabra. Pero la fidelidad es una, ¿eh? Para el que tiene un talento, 5, 10, 14.000, 2 millones de talento, no importa. Fidelidad es una sola. Obediencia a su palabra, una. Si me pueden ayudar en el teclado. ¿Estamos administrando para Dios o para nosotros mismos? La palabra de Dios es especial porque dice que aquel que le falte sabiduría, pídala, dice, y el Señor se la va a dar en abundancia. Lo que pasa es que no pedimos. Y cuando pedimos, vienen las pruebas y los ejercicios. Ah, ¿querías sabiduría? Te dice el Señor, listo, toma, track, prueba número 1. Entonces, cuando vi la prueba de lejos, Señor, te ruego, Señor, que... ¿Se entiende? El Señor te va a probar a vos y a mí y a todos nosotros. Porque el Señor quiere que vos y yo seamos sabios, seamos personas de bendición, seamos personas ordenadas. El año pasado me tocó entrevistar a mucha gente para la empresa que trabajo, más de 100 personas. Lo primero que yo por lo menos miraba, además de su currículum, trataba de entender si su vida estaba ordenada o no. ¿Se entiende?
personas de 30 años, 35, 40, 50, 25, 22. En el contexto de la edad, casadas, solteras. Como que le vas entrevistando y vas entendiendo dónde están sus prioridades. ¿Tenés redes sociales? Sí, tengo. ¿Cuáles? Tac, miraba las redes sociales. ¿Entienden a lo que voy? Ustedes, como yo, como nosotros, tenemos que buscar tener una vida ordenada. Yo no puedo tener contraseña en mi celular y que mi esposa no pueda entrar, por ejemplo. ¿Qué es eso? No, es que no tiene, ella tiene su contraseña y yo tengo la mía. ¿De qué estamos hablando? Algunos colaboradores en la empresa se ofenden cuando vos le pedís rendición de cuentas. Ahora vamos a parar en la otra vereda. Cuando te piden rendir cuentas, es una brillante oportunidad para que vos puedas rendir cuentas y quizás ahí conozcan tu trabajo. Y no sabes si el día de mañana tenés un ascenso o te confían otro talento más y después otro talento y después otro talento. Entonces hay que orar por las autoridades, por eso. Pruebas, sabiduría, ejercicio, mayordomos. Lo primero que hago, una sola carne, una sola palabra, una sola fidelidad. No hay 4 o 5 tipos de fidelidades diferentes. No existe. Le soy fiel a mi esposa, es una sola. Soy fiel. No, este tipo de fidelidad sí, pero este tipo de fidelidad no. Es una sola. Le soy fiel al Señor. ¿Por qué le somos fiel al Señor? Porque el esposo viene a buscar a su iglesia y la iglesia es la esposa. Y aquí el esposo viene cuando menos lo esperamos y quiere hallar a su esposa lista y preparada, toda adornada, llena de su palabra, fiel, como Él es fiel. Él no está pidiendo algo que Él lideró siempre con el ejemplo. El Señor demanda verdad porque su palabra es verdad. El Señor demanda que no mintamos porque Él nunca mintió. La ventaja que tenemos los hijos y las hijas de Dios es que es imposible que no pequemos, pero sí que nos arrepintamos. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Él es un Padre misericordioso que tiene compasión de aquellos que le buscan, y Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Ponete de pie, vamos a orar. En este domingo, que es de Él, sigue siendo de Él. Todos los días de nuestras vidas son de Él. Hoy rendimos nuestro corazón al Señor. No esperemos a sentir algo, sino hoy. No esperemos a que esté todo resuelto. Hoy vamos a rendir nuestro corazón al Señor. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar de corazón para el Señor. Señor, hoy reconocemos que todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Perdónanos por administrar como dueños lo que tú nos entregaste como mayordomos. Señor, perdona si hemos pecado contra ti, contra el cielo. Así como vimos hace unas semanas Nehemías, Señor, perdónanos porque en extremo hemos pecado, decía Nehemías. Límpianos, Señor, perdónanos por la negligencia, por el orgullo, por el miedo, por enterrar a veces esos talentos que nos diste para desarrollar y fuimos y los enterramos por miedo, Señor, por comodidad,
por la resistencia a rendirte a áreas que te pertenecen solo a ti. Perdónanos, Señor, límpianos. Hoy ponemos en tu altar nuestra vida, nuestra casa, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros bienes, nuestro corazón en tus manos. Haznos fieles en lo poco, Señor, y en lo mucho también. Haznos íntegros en lo público, pero también en lo secreto, allí donde nadie ve. Y cuando llegue el día de rendir cuentas, permítenos hallarnos firmes y obedientes, rendidos delante de ti, de tu palabra, rendidos a ti, Señor, pero no para que nadie vea, sino para que solo tú veas. Yo sé que no es fácil lo que vamos a decir, pero Señor, corrígenos. Corrígenos, Señor. A veces necesitamos chachá, pero te pedimos que nos corrijas, porque preferimos que tú nos des esa corrección antes que el mundo intente corregirnos de una manera placentera para evitar esa corrección. Porque el mundo nadie tiene para nosotros y está bajo el maligno. Pero tus hijos y tus hijas, Señor, que te alabamos, te adoramos y nos sometemos a tu palabra, Señor, tienen la bendición de tenerte a ti de nuestro lado y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, te damos. Transforma nuestras vidas, Señor. Convéncenos en tu palabra y que nuestro respirar cada día seas tú, Jesús. Seas tú, amado Padre, Dios Todopoderoso, seas tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y te damos este aplauso, Señor.